familiar. Para eso vamos a Caracas directamente y se lo vamos a preguntar al presidente de la empresa SEA Impulso, Carlos Eduardo Carmona Palenzo. Es un gusto tenerlo en el programa, Carmona. Primero, esto no es un negocio del imperio, no es una multinacional, es un negocio familiar de 5 generaciones, cerca de 300 empleados, lo que considerarían acá un small business en Estados Unidos. ¿Correcto? Correcto, muchas gracias, señor Javier. Básicamente es un pequeño negocio. Ahora, en Venezuela no es secreto que hacer negocios es un parto. Según la Doing Business del Business Bank, está en la posición 180 de 181. O sea, es una burocracia impresionante y es muy difícil hacer un negocio, especialmente para los negocios pequeños. Ustedes que están en el negocio de la publicación, dependen mucho del papel y de otros insumos que no están en Venezuela, sino que lo tienen que importar. Lo que implica que para importar necesitan dólares. Pero tanta regulación y tanta burocracia en Venezuela implica que todo se tiene que hacer a través del gobierno. Y tengo aquí en mis manos que hay 16 procesos que tienen que pasar un negocio como el de ustedes para poder traer papel, que es lo que es necesario para el periódico, y además otros insumos para que puedan correr con su negocio. 16. O sea que si ustedes se equivocan en una de estas burocracias, ustedes no van a tener los insumos en su empresa. Y a eso tiene que sumarle la voluntad del funcionario de turno, a eso tiene que funcionar también, tiene que mencionar la parte de que la persona que firma los permisos tenga la disposición para ello. Evidentemente nos presentamos ante una serie de escollos en el camino que cuando hay la buena voluntad, fluye. Pero si no hay buena voluntad, como es notorio el caso, no fluye, los permisos no salen y por ende no hay forma de que se obtengan y el gobierno argumenta en un momento dado que es uno el que no está en capacidad de hacer funcionar el sistema y lamentablemente tramitar un papel puede demorar a una persona normal 72 horas y cuando no quieren que funcione demora 35 días. Y eso quiere decir que son 35 días, señores, para que entiendan, esto es para poder conseguir dólares. Si no cumple con estos requerimientos, no hay dólares, por tanto, ustedes no tienen el dinero para poder importar. Pregunto, ¿por qué? Si ustedes, es una familia de 5 generaciones, es un negocio de 5 generaciones, tienen dinero, ¿por qué ustedes mismos no van y importan el papel? ¿Por qué necesitan del gobierno? Es lo que no entiendo. Hay una regulación por el control de cambio que existe, que eso me pondría en una situación ilegal por haber tramitado un tipo de dólar a un cambio que no inexistente para el gobierno venezolano y por ende iría preso automáticamente. Evidentemente es una forma normal en cualquier país, es el libre comercio. Aquí no tenemos el libre comercio y dependemos de la buena voluntad del funcionario de turno. En los actuales momentos nos han reventado en un vía crucis permanente porque estamos hablando de los 16 pasos, son pasos burocráticos. Algunos de ellos son solvencias que se pueden considerar perfectamente lógicas, pero cuando la solvencia no es consignada a tiempo, evidentemente el paso no se cumple y evidentemente se retrasan los procesos y estamos hablando de meses de atraso en los cuales ya se hace imposible mantener una actividad económica de una forma coherente. Ok, Carmona. Un negocio familiar de cerca de 300 empleados pudieran estar en riesgo de quedarse en la calle. Ustedes escribieron una carta, usted mismo escribió una carta y la publicó en su página, la hizo pública, pidiéndole a Cadivi, dirigiéndola a José Can Fernández, el presidente de Cadivi, que no le han sido aprobados los permisos para poder importar el papel. Que ustedes tienen 3 semanas de papel. La presión cada vez es más grande. Ustedes han sido críticos del gobierno. Desafortunadamente, los medios de comunicación, el rol de nosotros es cuestionar todo el mundo. Pero en Venezuela, cuando criticas, eres sinónimo de oposición, desafortunadamente. Ok, ustedes han hecho su trabajo, han criticado, ahora están pidiendo la plata, no se le están dando y están en riesgo de cerrar el negocio. ¿Correcto? ¿Por qué están a punto de cerrar el negocio? Eso es correcto. Nosotros estamos pidiendo que no haya una discriminación, que simplemente por el solo hecho de no atender el lineamiento político que se nos ha tratado de imponer de una manera sutil, estamos tratando de mantener la empresa, pero llega un momento en lo cual, al caer en una irregularidad, como sería traer una mercancía con unos dólares no comprados legalmente a través del Estado venezolano, estamos hablando ya de prisión.
ya estamos hablando de que es imposible manejar ningún negocio en estas condiciones. Estamos hablando que si para mí fuera muy fácil, si yo me pliego a la voluntad del gobierno y de la línea partidista, evidentemente los procesos fluirían y los permisos fluirían. Yo dirijo cartas públicas porque ya hemos dirigido cartas privadamente a través del bloque de prensa venezolano o por medio del bloque de prensa venezolano a Cadivi, y la respuesta es sencillamente silencio oficial. Entonces llega un momento que no hay a quién dirigirse porque no hay respuesta. Y sencillamente uno dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? En mis manos no está más nada. Entonces, Carmona, lo que quiere decir que si usted no tiene los dólares, entonces no puede importar el papel, porque entonces se tendría que ir por lo ilegal, lo cual no sería el caso. Tendría que cerrar el negocio, y un periódico que lleva 110 años de historia en el país, un negocio venezolano de familia, pequeño, porque no es del imperio, no es de las manos de afuera, del exterior y multinacional, tendría que cerrar. Básicamente esa es la conclusión. Estamos hablando también que es una de las maneras que hace el mismo Estado, hace ese tipo de presión para que el medio se pliegue, porque evidentemente los medios de comunicación tienen un poder de alguna manera de comunicación, y ese poder para ellos lo quieren utilizar de una manera muy particular. Entonces eso representa que para nosotros sería una tentación ponernos a la venta y plegarnos fácilmente a la voluntad de lo que la persona o el partido en este caso quisiera, llámese socialista, dictatorial, hegemónico, llámelo como lo quiera llamar. Pero evidentemente la respuesta es una sola: trabajar en estas condiciones es sencillamente imposible. Por más sutil que uno lo quiera poner, no hay otra forma de ponerlo. Es sencillamente presión del Estado para mantener una línea a conveniencia. Y es tan preocupante porque primero es un negocio familiar, y sigo insistiendo en eso, un negocio familiar, 300 personas que se emplean, es un negocio que lo que quiere es producir, tendría que cerrarse, y no tan solo eso, sino otro medio en un momento que lo que se necesita es más intercambio de ideas en un país que cada vez más se va separando, se va haciendo blanco y negro. Carlos Eduardo Carmona, presidente de la compañía CA Impulso. Fue un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias, señor Javier, por su tiempo, y gracias a todos los televidentes. Y quiero decirles esto, nos hemos comunicado con el gobierno, que queríamos saber su reacción sobre el tema, sobre el caso del diario El Impulso y la carta abierta, y todavía estamos esperando su respuesta, y reiteramos y seguimos insistiendo. Los invitamos a venir al programa, a hablar, las cámaras están ahí. Digan lo que quieran decir, pero queremos que la gente lo vea y lo escuche. Nosotros abrimos la puerta a todos. Cuando regresemos a CNN Dinero.